Muy buenas tardes a todos, el placer de saludarlos en este día sábado. Tenemos un programa por delante muy interesante. Esta vez, la verdad que tenemos la ausencia de Claudito Suchovicki. En este caso me toca remar el barco solo, pero lo voy a hacer con un gran invitado. Él ya lo voy presentando, es Marcelo Elizondo. Nos ha acompañado en otras ediciones del Inversor. Él es de la consultora DNI, la cual se dedica a negocios internacionales, ¿no? Como lo dice su nombre también, las siglas de su nombre, a dar soluciones, a tratar de entender también a los clientes internacionales qué se están preguntando de Argentina, cuáles son esas principales dudas, qué inversiones pueden llegar a venir a la Argentina también, cuáles son los sectores que se están mirando desde afuera, desde adentro también para afuera, qué puede lograr Argentina, cómo viene ese déficit que nosotros tuvimos durante 2017 que llevó a que después convalidáramos y todos estuviéramos de acuerdo en que el tipo de cambio no era el necesario, el que tenía la Argentina durante ese año, y eso llevó a que el déficit comercial se amplíe muchísimo, el de cuenta corriente obviamente en su totalidad también. Vamos a hablar de la Argentina en una perspectiva de largo plazo. Saben que este programa está grabado, con lo cual no vamos a tener los últimos detalles del G20, pero sí tratar de ampliar un poco la mirada. Marcelo ha escrito mucho sobre el G20, ha escrito mucho sobre la OCDE y la entrada de Argentina a este organismo. ¿Qué puede significar esto? ¿Cuánto nos puede servir? Si entramos a la OCDE finalmente, ¿nos sirve de algo? ¿Podemos entonces expandir los horizontes comerciales? ¿Pueden aumentar las inversiones extranjeras directas? Argentina tiene es un caso especial en el mundo en el cual necesita muchísimos dólares para que su economía funcione, por lo menos es lo que lo está demandando, y no los puede generar. Hace mucho tiempo podría ser la frase: no logramos generar los dólares que necesitamos para nuestra economía, con lo cual ahí recurrimos a deuda, ya todos los temas que venimos tocando en muchísimos programas. Pero ¿qué horizontes se pueden abrir ahora? ¿Qué pasa con Brasil, nuestro principal socio comercial, ante un giro enorme ahora en su política y obviamente en su economía también, ligado a un ministro de Economía también que cambia la forma de ver las cosas que tenía por lo menos el gobierno anterior? Una guerra comercial que nos puede afectar o también nos puede ser de ayuda en algunos intercambios comerciales. ¿Qué va a pasar con tanta gente que viene desde el exterior a la Argentina en busca de inversiones, como ha sucedido en otras instancias también? ¿Cuáles son las dudas que hoy tienen a la hora de invertir en Argentina? Tanto en activos de cartera, como se los llama a los bonos, a las letras, al posicionamiento financiero, y también la extranjera directa, que es quizás donde uno está más poniendo el ojo, a donde uno le gustaría que se creen, porque efectivamente se crea más empleo a partir de eso. Muchísimos temas tenemos hoy en El Inversor y obviamente siempre tratando de desprendernos un poco de lo que es el día a día, la coyuntura, de lo que ha sucedido hace una hora o hace media hora, sino expandir un poco los horizontes, ver qué puede pasar de acá en adelante. 2019 es año electoral. Muchas empresas del exterior están preguntándose qué puede pasar si cambia el contexto electoral, qué pasa si cambia el gobierno, y es otra la mirada. ¿Puede haber un default? ¿No puede haber un default? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Cuánto se puede ir el tipo de cambio? Digo, son muchísimas las dudas de estabilidad que tiene la Argentina de ahora en adelante. Y reitero que surgen competidores regionales de los cuales también tenemos que empezar a mirar con mucha atención. Pueden comunicarse con nosotros y les voy a dejar en primera instancia el newsletter. ¿Por qué? Porque ahí va a haber información de lo que esté pasando en el G20, porque va a estar Yami Cóceres escribiendo un poco sobre todo lo que está pasando en el evento. Así que ahí pueden seguirlo en www.elpuntodeequilibrio.com. Pueden también seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo ULAT. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Y por último, escribirnos alguna consulta si es que tienen, equipo.ulat@gmail.com, y de esta manera empezamos el programa. Marcelo, muchas gracias por venir. De nuevo, ya te hemos molestado en otras oportunidades. Gracias por la invitación. El título del programa era Si estamos preparados. ¿Crees que estamos preparados para lo que se viene y después vamos tocando los distintos puntos? Uno nunca está del todo preparado cuando hay un ambiente de tanto cambio, de tanta volatilidad y a la vez de tan difícil predicción.
Además, la Argentina tiene todavía algunos fundamentos que no están del todo sólidos, por lo que yo creo que vamos en buen camino, pero para prepararnos todavía queda una buena tarea pendiente. Queda una buena tarea. ¿Qué significa que el G20 sea en la Argentina? ¿Se eligió a la Argentina? ¿Le tocaba a la Argentina? ¿Por qué? Se eligió a la Argentina. Se eligió a la Argentina. Sí, fue una apuesta del gobierno del presidente Macri cuando asumió, proponerse para el G20, para la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que tuvo lugar hace exactamente un año. Obviamente, además, el G20 aprueba la propuesta y creo que la Argentina creó condiciones de aceptabilidad. ¿Qué significa? Yo te diría, en primer lugar, es una gran oportunidad de mostrar que podemos cumplir con estándares internacionales muy exigentes, algo que para la Argentina no es menor. Nos están mirando, si haces las cosas bien, empezás a ser elegible para otras cosas. En el plano público, proyectos de inversión por parte de organismos internacionales, proyectos de cooperación entre países. En el plano privado también, por supuesto, elegibilidad para socios y para negocios. ¿Define? No, no define, pero ayuda en términos de reputación y de imagen. Además está la agenda bilateral, ya que vienen los líderes a la Argentina. Bueno, Macri quiere acordar con el presidente de China alguna inversión china, quiere acordar con el presidente de los Estados Unidos el ingreso de productos argentinos a ese mercado. ¿El G20 es el momento para arreglar esas relaciones comerciales o es más durante el año las idas y venidas que hay entre ambos países? Todo lo que pasa en el G20, tanto en la agenda institucional como en las bilaterales, se preparó antes a través de las diplomacias de los países. Pero estas reuniones personales entre los líderes ayudan, impulsan a avanzar en las agendas. Por lo que el G20 ayuda. No es fácil reunirse con el presidente de Estados Unidos, o el presidente de China, la premier británica o el presidente de Francia. Por lo que el hecho de que se vayan a reunir acelera muchas negociaciones, de modo que es una ocasión para aprovechar tanto para que el G20 salga bien y la Argentina quede bien parada, como para las bilaterales que, ya que vienen los líderes, tienen lugar. Me interesa y sé que escribiste sobre el tema. ¿Cuándo nace el G20? ¿Con qué objetivo puntual nace el G20? ¿Y qué es hoy, a diferencia de lo que era en su momento? El primer momento del G20 fue fines del siglo XX, fines de los 90 del siglo XX, cuando se conformó una mesa para tratar lo que en ese momento era una asociación de crisis internacionales, ¿te acordarás? Claro. Bueno, vos no te acordarás, porque no, vos lo estudiaste. Yo las estudiaste, yo me las acuerdo. Cuando empezaron con las crisis asiáticas, claro. Primero la crisis mexicana en el 95, la crisis asiática en el 97, después tuvo la crisis rusa en el 98, bueno, terminó con Brasil en el 99 y Argentina en 2001. Bueno, en esa época apareció esta idea de lo que era el G7, ampliarlo y empezar a incluir a muchas economías que aborden con un poco más de capilaridad a buena parte del mundo. Pero esto se fortaleció en el año 2008 con motivo de la crisis financiera internacional. Estados Unidos, claro, allí incluso se le dio una envergadura mayor, se incorporó a los líderes, a los presidentes, jefes de Estado y jefes de gobierno, y con la intención de abordar la problemática, ese temblor que había en los fundamentos de la economía que se suponía requería algún consenso nuevo, por lo que es una institución bastante joven. Tiene la ventaja de que formalmente no existe, por lo tanto es un foro, es un grupo, entonces hay mucho más flexibilidad para tratar las cosas. Claro. No es la OMC o las Naciones Unidas que hay que votar y hay que pasar por sistemas procesales. Bien. Esto es más negociación y entonces me parece que es una buena ocasión para un mundo como el de hoy en el cual se requiere mucha flexibilidad para tratar temas. El gobierno se jacta de haber salido al mundo, digamos, es decir, uno de los discursos que más se escucha es el gobierno anterior era muy cerrado, nosotros nos estamos encargando de que Argentina vuelva a ser parte del mundo. ¿Cómo crees que fue esta vuelta al mundo? ¿Cómo se ha realizado en términos operativos? Digamos, si fue eficiente, si no fue eficaz. ¿Y cómo puede ser de acá en adelante también? Yo diría, la vuelta al mundo fue muy buena en términos políticos. Rápidamente la Argentina recuperó vínculos, no es menor porque los tenía quebrados y hoy juega, como vamos a estar viendo en estos días del fin de semana corriente en el G20. Luego, esto tuvo un primer impacto que fue en el plano financiero. La Argentina arregló holdouts, después empezó a recibir mucho financiamiento de los mercados voluntarios y cuando eso se cortó por problemas internacionales, apareció el Fondo Monetario y nos cubrió ese bache financiero. Eso es consecuencia de haber vuelto al mundo. Hay dos planos en los cuales todavía la vuelta al mundo de la Argentina deja en espera resultados. El primero es el comercial, todavía el comercio internacional de la Argentina sigue débil. ¿Se han abierto algunos mercados o no necesariamente? Se han abierto algunos mercados en el detalle. Algunas frutas en Asia, un poquito de carne por acá, pero todavía en términos esenciales, vos mirás lo que pasa con las exportaciones argentinas,
El año pasado crecieron menos de 1%, este año crecen poco más de 3%, mientras nuestros vecinos están creciendo a tasas de 2 dígitos, todavía eso es débil. Es cierto que este año tenemos problemas climáticos que afectan nuestra principal exportación, que son los productos agropecuarios. Y el otro plano que vos mencionabas en la introducción, en el cual todavía no hemos cosechado lo suficiente en el regreso al mundo, es la inversión extranjera directa. Hemos tenido inversión financiera, primero voluntaria, después fondo monetario, pero no hemos tenido inversión como hubiéramos querido en materia de inversión extranjera directa. Exactamente. ¿Y por qué? Bueno, porque todavía no se han resuelto muchos problemas. ¿Qué miran? Me interesa eso, porque vos hablás, yo lo comentaba en la apertura también, vos tenés mucho contacto con empresas de afuera que te consultan y me decías, bueno, ahora hay mucha sensibilidad se mueve un poco el tipo de cambio y bueno, ya entonces se va a cualquier lado. ¿Qué están mirando hoy y qué miraban también antes, digamos, que en ningún momento llegaron así masivamente las inversiones extranjeras directas, sino un poco? Yo te diría, lo primero que miran es las volatilidades. Cuando el tipo de cambio no está estabilizado, cuando la inflación es alta y además poco dominable. Cuando vos no sabés cuáles van a ser los costos de producción en la Argentina en términos reales dentro de 6 meses o un año, eso hace que se difieran muchas decisiones. La inestabilidad y la complejidad del entorno de negocios es algo que se mira. Lo otro que se mira es qué hacen los demás. Yo hablo con los empresarios extranjeros y te dicen, bueno, pero ¿quién más vino e invirtió acá? ¿En qué sectores se ha invertido? Yo veo que hay alguna vocación más madura de invertir en aquello en lo que te da una garantía, vaca muerta, los recursos están ahí. En aquello en lo que dependés del Estado dándote alguna seguridad, obras de infraestructura. Ahora, en lo que dependés del mercado y de las condiciones del mercado más puro, de la macroeconomía, todavía hay mucho en espera. Y lo otro que miran mucho es el riesgo político. A veces uno se transforma más en un analista político que en un analista económico. Claro. La política influye demasiado en los negocios en la Argentina y los inversores extranjeros preguntan mucho por el devenir político, por la capacidad de la actual administración de implementar reformas, por los riesgos electorales el año que viene. Eso forma parte ¿Y es algo más de que lo viste en este último tiempo, ya que nos acercamos a las elecciones, o es algo que se ha sido permanente, digamos? Bueno, luego de haber asumido el presidente Macri, la duda era qué iba a pasar con la elección de medio término legislativa. Cuando ganó el gobierno, la elección legislativa, hubo una sensación de alivio, de decir, bueno, ahora vienen las reformas. Pero las reformas no vinieron, por lo menos no tanto como se esperaba, de modo que ahora la espera es qué va a pasar en la elección del año que viene. Va a haber reelección del presidente Macri, va a haber más capacidad política de parte del gobierno para implementar reformas pendientes. El inversor extranjero se siente muy incómodo con la legislación laboral, con la legislación tributaria, con las volatilidades macroeconómicas y espera que un gobierno con más espaldas pueda abordar esas reformas que están pendientes. La reforma tributaria no fue tomada como un gran cambio, digamos. Yo te diría que casi ninguna de las reformas esperadas se ha dado como un gran cambio. Ni la tributaria, ni la laboral, ni... ¿Perdón? La laboral ni siquiera se dio. Exactamente. Ni muchas modificaciones que se esperaban en los entornos regulatorios de cada negocio en particular, que tiene su complejidad y que en lo cosmético, en alguna cosita, se ha modificado, pero esencialmente todavía se entiende, como me decía un analista extranjero hace poco, la Argentina todavía tiene 3 grandes problemas. La complejidad, es engorroso el ambiente de negocios, la inestabilidad, falta de previsibilidad, y la alta aleatoriedad. Está sometido a sorpresas permanentemente. ¿Vos crees que bajando esas volatilidades, esos 3 signos, Argentina tiene, por sus sectores, por sus atractivos naturales, por su potencial, digamos, pueden llegar a venir a invertir acá? Sí, lo creo. Hay interés por ese lado, eso digo. Sí, más. yo te diría, la buena noticia es que hay un montón de gente que está en espera, que no se ha retirado absolutamente, está en espera de que vayan madurando estas correcciones. Okay. Yo creo que hay 5 grandes rubros, por mi experiencia, en los cuales uno puede esperar mayor concreción de negocios. Agroalimentos, claramente, la Argentina es muy competitiva en esto, es uno de los 15 principales exportadores del planeta. Energía, vaca muerta como foco relevante. Minerales, donde está todo por hacer, ahí la Argentina ha hecho poco y tiene todos los recursos. Servicios, sobre todo servicios vinculados con el conocimiento, el software, la generación de tiene mucho, propiedad intelectual. Sí, y puede tener mucho más. Y luego algunos sectores industriales que están ahí a la espera de cambios estratégicos, como por ejemplo el sector automotriz, muy dependiente de Brasil, que hoy tiene que empezar a seguramente revisar sus estrategias de mediano y largo. Mencionaste una palabra clave, me parece que es Brasil. Yo creo que una empresa que viene de afuera, bueno, lo sé, en realidad una empresa que viene de afuera
ve el mapa y dice, bueno, está Argentina, está Chile, está Brasil, ¿por qué elegiría cada uno? Y Brasil vino a por todo, te puede gustar o no Bolsonaro, lo que fuere, y es muy debatible y demás, pero reformas quiere hacer, viene haciendo, parecería como que hay un camino más claro que está hacia Brasil que hacia la Argentina. ¿Es así o no? Todavía de Bolsonaro lo que tenemos son dichos. Obviamente asume el 1 de enero, mientras tanto vamos a tener pocos hechos porque está en fase preparatoria. Pero en líneas generales, los inversores, los hombres de negocios han tomado el triunfo de Bolsonaro como una buena noticia. Claro. En primer lugar, porque tiene una agenda de reformas muy ambiciosa. El futuro ministro de Economía, Pablo Guedes, ha planteado bajar el gasto público, reducir el déficit de presupuesto, desregular la economía, insertarse en el mundo, privatizar empresas y cambiar el sistema previsional, que es la gran amenaza fiscal. Está peor que nosotros, Brasil, en Está ese peor sentido. que nosotros. Bueno, Brasil tiene un déficit fiscal tan alto como el nuestro en términos de PBI. Lo que pasa es que lo financia el mercado doméstico, que tiene un mercado de capitales muy alto, entonces eso lo hace más manejable. Hay otro tema que no es menor, que a los que nos interesan las cuestiones vinculadas con el rule of law, el respeto por las libertades individuales, por ahí nos genera todavía alguna duda, pero los inversores ven bien que es que Bolsonaro promete orden, promete abordar algunas dificultades como la inseguridad pública que algunos inversores extranjeros están viendo bien. No nos olvidemos que Brasil es uno de los 10 principales receptores de inversión extranjera directa, o sea, inversión en la economía real, todos los años, aún en crisis, por lo que es una economía muy receptora de inversión extranjera. Y esos inversores están desde antes, no desde ahora, mirando a Brasil más que a la Argentina. El año pasado Brasil recibió 70.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, Argentina 11.000. De modo que ya había una diferencia grande. Hoy da la sensación de que hay expectativas, aunque también hay un poco de espera. ¿Podrá Bolsonaro implementar las reformas económicas que Pablo Guedes dice? Veremos. Leí otro informe tuyo y era de la OCDE en este caso. Argentina está en un proceso de ingresar a la OCDE, sé que se han realizado diferentes pasos para hacerlo. En este caso, ¿qué nos puede significar y qué significa para el mundo que Argentina sea miembro? La OCDE es una organización que concede mucha reputación a sus miembros, porque no entra en la OCDE el que quiera. La OCDE es una organización en la cual los países miembros han cumplido estándares muy exigentes de parte de la propia organización. Han avanzado en reformas institucionales, se han comprometido a tener ordenada la macroeconomía, han garantizado desde el punto de vista institucional el desarrollo de negocios, de inversiones, la vinculación internacional, por lo que si la Argentina lograra entrar en la OCDE, estaría alcanzando un gran salto en algo muy relevante para nosotros, porque nos falta, que es la reputación. Claro. Es la misma razón por la que el gobierno está tan interesado en lograr el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Probablemente el principal beneficio no es tanto el acceso a mercado inmediato, sino la reputación que te concede algo así como importar instituciones. Bueno, la OCDE concedería eso, concedería una aprobación del resto del mundo en términos de que, bueno, la Argentina corrigió muchos problemas institucionales que tenía. Pero por esa misma razón, por lo que tenés que cumplir estándares para entrar, es que muy probablemente entrar en la OCDE lleva un poquito más de tiempo y de esfuerzo. Y en general los procesos son así, son largos. Son largos. En realidad lo que la Argentina tiene que esperar ahora es que se habilite el inicio del proceso de evaluación. No es inmediato. Lo que está pendiente es, la Argentina está pidiendo que se inicie el proceso de evaluación para el ingreso, que es lo que ocurrirá seguramente en breve. Una vez que eso comience, hay un proceso de pedido de reformas, cumplimiento, evaluaciones. Pasa un tiempo, pasa con todos. El último que ingresó en la OCDE es Colombia y pasó por ese proceso. Y luego de eso, bueno, si sos aprobado, cumplís con los estándares, mostrás pruebas de que efectivamente así es, lográs el ingreso en una organización internacional que, una vez más, lo principal que concede es reputación. Hace poco estaba haciendo un informe sobre el Fondo Monetario Internacional, lo que estaba pasando con la Argentina, y cuando te metes a ver la cartera que tiene el Fondo Monetario Internacional, lo que ha repartido hasta ahora, Argentina representa casi un 25% de lo que se ha dado hasta ahora, sin incluir lo que falta todavía, del total de créditos, que son más de 80 países. Nos apuramos a ir al fondo, fue una necesidad. ¿Qué significa también estar dentro del fondo? Y en adelante, ¿cómo ves que puede salir este año con este ajuste fiscal, el fondo por detrás? Yo soy de los que cree que, más allá del timing, ir al fondo era necesario. Necesario. Bien. A ver, el fondo nos está dando casi 60.000 millones de dólares en todo el proceso de crédito prometido.
que de algún modo la Argentina tenía que conseguir. De otro modo, el ajuste del gasto público hubiera sido todavía mucho más dramático, incluyendo serios problemas en el cumplimiento de vencimientos de deuda. De modo que para mí el fondo nos vino a tirar un salvavidas, nos auxilió. A mí me da mucha gracia cuando se habla del ajuste del fondo. La verdad es que el fondo te permite no ajustar más todavía. Claro. Y ahí me parece que además nos ha concedido no solamente fondos frescos, sino una garantía. El resto del mundo ve que al menos el fondo te apoya cuando tenés un problema de estrechez en el acceso a financiamiento. Por lo que en términos de la solución inmediata nos resolvió un problema que era un desfasaje entre ingresos y gastos en el sector público. Ahora, por supuesto, hace que difieras soluciones. En términos fiscales, la Argentina tiene una reforma pendiente que algún día va a tener que hacer y que no va a ser sencillo de lograr porque es una reforma profunda, dura, ambiciosa. Y además en algún momento al fondo hay que devolverle la plata porque no te la regala. Marcelo, ha sido un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias por la invitación. Ahora se quedan con nosotros, vamos a ir a AgroTips, después hacer una pequeña tanda y vamos cerrando el programa después de esta gran entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero hablar de uno de los sectores más pujantes y dinámicos de la agroindustria argentina, como es la maquinaria agrícola, en particular de lo que es la maquinaria agrícola de origen nacional, las fábricas elaboradoras de implementos y máquinas agrícolas de industria nacional, que si bien ha sido un sector muy pujante en los últimos 2 años, ha sido impactado por la crisis que atraviesa el país y esto ha generado, claro, una pérdida en lo que es el capital del trabajo y también lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo y las ventas. Han caído las ventas según la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Un 50% es lo que han caído este año por efecto, claro, de la falta de financiamiento, que es el motor, lo que agiliza las ventas. Sin financiamiento es muy difícil que los productores y los contratistas rurales, que son los principales demandantes de maquinarias e implementos, accedan a un financiamiento sin tasas realmente accesibles, valga la redundancia, como las que tenemos hoy, por encima del 60%, y esto imposibilita todo acceso al crédito. Hay que tener en cuenta que según los datos que maneja la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, este año estaremos cerrando, por efecto de esta crisis, una baja en 8.000 puestos de trabajo en el sector. Este sector es muy importante para dinamizar el empleo porque genera directa e indirectamente unos 90.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho de la República Argentina. El clúster principal de maquinaria agrícola se encuentra concentrado en lo que es el sur de Santa Fe, las ciudades de Armstrong, Las Parejas, lo que es Las Rosas, Firmat, el sureste de Córdoba, allí por la localidad de Marco Juárez también, Belville, y en el norte de Buenos Aires en torno a la Ruta 5, Chivilcoy, todo lo que es 9 de Julio y Carlos Casares. Y Argentina es líder mundial en lo que hace a la fabricación de sembradoras para siembra directa. Eso nos ha posicionado en el mundo, pero lamentablemente hoy este sector muy pujante atraviesa una crisis de la cual no puede salir. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con el Inversor. Nueva línea High-Tech. Nuevo diseño global premiado. Transmisión PowerShift 16+16. Motor Alco Power de 115, 125 y 135 caballos. 105 litros por minuto de caudal hidráulico. Piloto automático y telemetría. Nueva generación de tractores Valtra. Evolución sin límites. Valtra, tu máquina de trabajo. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer. Y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu?
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Vamos cerrando este programa del inversor, muy lindo la verdad, muchísimo para aprender y sobre todo en la mirada del largo plazo, ¿no? Lo mencionábamos con Marcelo, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es no lograr esa cantidad de dólares y de inversiones que la Argentina necesita para generar empleo. Venimos en un círculo vicioso hace muchos años en los cuales Argentina no logra salir de la pobreza, hacemos cosas similares y todavía no funciona. Darle un giro, insertarse al mundo puede ser una posibilidad interesante. Veremos qué resulta del G20. Les recuerdo que pueden enterarse de todo en elpuntodeequilibrio.com, que va a estar ahí nuestra cronista Yamile escribiendo un poco de todo lo que pasa. Pueden también, obviamente, escribirnos las consultas que tengan. ¿Por qué? Porque vamos a estar contestándolas en la radio. Nos escriben, ya saben, en todas nuestras redes como Equipo Gulat y si no también en el mail equipo.gulat@gmail.com. Y en la radio vamos a estar en Millennium haciendo el inversor bolsero 106.7, FM 106.7, todos los martes de 21 a 22 horas. Allí estaremos hablando de acciones, de bonos con Martín y con Neri para poder entender qué hacemos en este momento que un poquito de volatilidad siempre nos asusta, pero hay que empezar a mirar un poco más en largo plazo y de eso se trata el inversor. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 14 horas por Canal Metro.